este nuevo vídeo vamos a seguir con la herramienta sintetizador. Vamos a emplear en esta ocasión la utilidad del estimador de coste de pieza, el Part Cost Estimator, y vamos a aprender cómo se maneja y para qué nos sirve. En realidad es una herramienta que viene muy bien para comparar distintos materiales, distintos procesos de fabricación. Estamos intentando fabricar una misma pieza y ver cuándo es más rentable, a partir de qué número de piezas de fabricación al año es más rentable utilizar un proceso u otro, o dentro del mismo proceso fabricar la pieza de un material o de otro. Entonces, si vemos en pantalla, esta herramienta de sintetizador, como ya sabemos, solo se activa dentro de los niveles avanzados, pues se activa en todos ellos menos en el nivel 3, previamente dicho. Vamos a hacer nosotros el caso que vamos a hacer para este vídeo, pues lo vamos a hacer, por ejemplo, con la base de datos de nivel 3 de polímeros. Una vez que cargamos esa base de datos, pues sabéis que tenemos que ir a la herramienta sintetizador. Una vez que la activamos, nos aparece esta pantalla donde tenemos distintas opciones. Ya hemos visto cómo fabricar paneles tipo sándwich. Ahora vamos a utilizar esta otra herramienta, ahí pone Cost, el Part Cost Estimator. Y una vez que abrimos esta ventana, pues nos aparece pues una ventana especial donde tenemos que ir introduciendo ciertos datos. Bueno, antes de abrir, decir que si tenéis duda, antes de empezar a rellenar esta ventana, si tenéis duda de lo que significan en cualquier momento estas variables, aunque ahora vamos a ir viéndola una por una, las podéis buscar dentro de la herramienta Help. Aquí se nos abre este menú de ayuda, donde entre otras de las funciones que tenemos para consultar, pues está aquí el sintetizador. Y podemos pues buscar qué es en lo que consiste las variables que tenemos que ir introduciendo en el Part Cost Estimator. Aquí tenéis, como veis, pues cuáles son todas las variables y qué es lo que significa cada una de ellas. Está en inglés, lógicamente, pero bueno, ahora las vamos a ir viendo en castellano una a una. Pero bueno, que sepáis que siempre tenéis aquí este tipo de consulta, de ayuda para poder consultar. Bueno, abrimos otra vez la herramienta del sintetizador. Vamos al Part Cost Estimator y abrimos la ventana para ir viendo una por una cuáles son las herramientas los parámetros que tenemos que ir introduciendo. Lo primero son, como veis aquí, detalles del componente, de qué material está hecho. Pues, por ejemplo, podemos empezar a fabricar una pieza pues de acero. Podemos buscar pues un bajo en carbono de forja, pues el IC 1010 en estado de recocido, por ejemplo, es un ejemplo. Nos empezamos a encontrar con los primeros parámetros que tenemos que introducir. El Value of Scrap Material, lo que quiere decir es el valor que se obtiene por vender el producto que se desecha de este proceso, del proceso de fabricación como tal, y que se suministra nuevamente al vendedor. Es un porcentaje del coste inicial del material, es decir, nosotros podemos, de la pieza inicial que compramos, pues utilizamos todo menos un 10% que podemos vender nuevamente. En este caso de este acero podemos vender nuevamente a la siderurgia, a una empresa, por ejemplo, que tenga un horno eléctrico, y con eso recuperamos parte del precio inicial del producto. Pues, por ejemplo, en este caso, pues podríamos poner, como es un porcentaje del valor inicial del material, pues por ejemplo podríamos poner que un 10% del valor original del material, pues lo podemos recuperar si vendemos las partes que se desechan. Lo siguiente que nos pide, pues es la masa del componente. Pues por ejemplo vamos a fabricar en acero pues una pieza que pese por ejemplo medio kilo.
y con una longitud de pues 200 milímetros, 0,2 metros. Bueno, la parte interesante, el batch size. ¿Cuántas piezas queremos, qué número de piezas al año queremos analizar? Pues podemos imaginar que la empresa fabrica 1000 piezas al año o fabrica 10.000 piezas al año o 1 millón. Esto siempre suele ser interesante ver un rango de piezas a fabricar para ver cuándo es óptimo la fabricación de esa pieza, a partir de qué número de piezas es óptimo fabricar esa pieza de ese material con ese proceso de fabricación. Entonces aquí lo ideal es poner un rango. Como veis, estoy introduciendo pues un rango pues entre 1000 piezas, pues podríamos poner entre 1000 y 1 millón de piezas, por ejemplo. Podemos poner entre 1000 y 1 millón de piezas y que nos saque pues número de valores entre esos dos valores que comprenden el rango. Pues le podemos decir que nos saque 10 valores, que nos analice 10 tamaños de lote distintos fabricados al año. El proceso primario de fabricación, bueno, pues aquí le tenemos que decir cómo se va a fabricar este material. Estoy pensando, pues por ejemplo, en la fabricación de una pieza partiendo de una plancha, de una placa de material que primero se lamine y posteriormente, pues con la pieza final, pues se estampe, por ejemplo, o se forje en caliente. Pues tenemos que introducir el proceso primario. En este caso, el proceso primario sería un proceso de deformación, en forma de, como veis aquí, podemos hacer la laminación en caliente, hot shape rolling. Lo introducimos y bueno, el siguiente parámetro, el availability. ¿Eso qué quiere decir? ¿Ese parámetro qué quiere decir? Pues el availability es la disponibilidad. Cuando se parte de un producto semiacabado, por ejemplo, una plancha, se debe seleccionar off the shelf form. En este caso nosotros vamos a partir para este proceso de fabricación pues de una placa, no es de una plancha, entonces lo vamos a dejar así tal cual sin especificar nada. El part complexity, pues tenemos distintas opciones, la complejidad de la pieza, simple, estándar o compleja. Pues simple es cuando son formas básicas con geometrías fáciles de procesar, o si vamos a fabricar una pieza con pues, ciertas características geométricas o partes especiales como cortes, protuberancias o agujeros ciegos que tenga esa pieza. O compleja es cuando la pieza tiene pues, características complejas que requieren la utilización de herramientas especiales y formas de procesado especiales. No estamos pensando en esta situación en eso, precisamente vamos a poner pues estándar porque tenga algún tipo de corte que haya que hacer pues con alguna herramienta especial posteriormente, pero nada demasiado complejo. Bueno, aquí estamos, ahora utilizamos estos tres parámetros. Habitualmente no se suelen utilizar, aunque el overhead rate podríamos cambiarlo, que es simplemente cuál es el coste de hacer funcionar la instalación en un país, la instalación con la que vamos a dar en este caso una laminadora, en un país determinado, y se basa pues, en el coste de la mano de obra y el coste de la energía en ese país. Si consultáis la ayuda que hemos visto antes, ahí viene, incluso para este parámetro hay un desplegable con los distintos países, cuánto cuesta. Por ejemplo, podemos seleccionar España y nos viene ahí el precio en euros por hora de hacer funcionar esa instalación, pero en este caso, como vamos a comparar distintos procesos de fabricación, pues podemos suponer que estamos en el mismo país y que estos son los costes, entonces no va a influir dentro de la variación que haya de un proceso de fabricación a otro, no va a variar ese parámetro. Bueno, y el capital write-off time, eso es el tiempo de amortización, hasta que los años que tienen que pasar hasta que amorticemos el equipo, pues vendiendo los productos que salen de él. En este caso veis que viene fijado 5 años, lo podemos dejar así, y lo podemos dejar así para todos los procesos de fabricación, y no estaríamos influyendo en el coste final variando de uno a otro. Vamos a incluir en este caso un proceso secundario, como hemos dicho, ¿vale? Vamos a incluir como proceso secundario, después de la laminación, pues tenemos un proceso de forja en caliente para terminar de fabricar la pieza.
este caso en molde cerrado, Hot Close Die Forging, lo seleccionamos, la complejidad pues igual, la seleccionamos estándar, el tanto por ciento de material que se va a desechar pues podemos fijar pues un 10%, está bien. Ese material se puede reciclar, pues fijamos que sí, y ahora simplemente ya nos pide pues cuál es el nombre del material, pues en este caso le podemos poner el IC 1010, cuál es el nombre del proceso primario, pues podemos poner laminación en caliente, y cuál es el nombre del proceso secundario, pues forja en caliente. Una vez que tenemos hecho esto, pues le damos a crear y ya ha generado, si vemos aquí en esta parte izquierda, en los resultados, pues ha generado aquí 10 resultados, como si fueran materiales nuevos. Lo que pasa es que tienen pues el icono de la herramienta del sintetizador. Si queremos introducir un nuevo proceso de fabricación o estos mismos pero con otro tipo de material, pues le daríamos a previo. En previo pues está fijado nuevamente todo tal cual. Ahora pues por ejemplo podríamos trabajar pues con una aleación de aluminio, para ver estos mismos procesos de fabricación, cómo varía pues cuando en vez de utilizar acero utilizamos aluminio. Entonces se mete dentro del coste final de la pieza lo que es el coste másico del material. Entonces vamos a seleccionar en este caso, en vez de un acero, pues vamos a seleccionar una aleación no férrea de aluminio, de forja, y pues por ejemplo vamos a seleccionar pues de la serie 2000 pues una 2024 en estado de recepción sin tratamiento térmico, y el resto de variables las dejamos igual, a excepción pues que en este caso ese componente lógicamente va a pesar menos. Podemos poner que al pasar de un acero a una aleación de aluminio, pues podemos poner que la pieza pesa al final pues 0,3 kilos nada más, tiene la misma longitud. Vamos a analizar el mismo batch, lógicamente vamos a utilizar el mismo batch, y los procesos de fabricación son los mismos. Podemos poner también que se va a reciclar, ¿vale? Pues un 10% vamos a recuperar del precio de la pieza al vender los desechos, y pues que un 10% se va del proceso secundario, que es donde vamos a hacer en este caso el proceso de forja, y se puede hacer corte por forja. Pues podemos desechar un 10% del material para hacer ciertas eliminación de rebaba del proceso de forja, etcétera, y vamos a recuperar esa parte como desecho. Entonces el nombre del material en este caso es podemos poner aleación de aluminio 2024. Proceso primario, pues igual que antes, es laminación en caliente, y como proceso secundario pues tenemos forja en caliente. Bueno, creamos, se nos han creado otros 10 registros nuevos, y vamos a comparar esos dos procesos de fabricación pues con, pues por ejemplo, lo que es la fabricación de ese mismo material pero por moldeo por infusión de resina, por el RTM. Lógicamente el material no va a ser aluminio, en este caso el material va a ser un material compuesto, por ejemplo, material compuesto de matriz, como veis ahí, matriz polimérica, tipo epoxi, reforzado con fibra de carbono, y en este caso pues vamos a seleccionar un tejido, woven fabric, veis, resin infused, infusión de resina, y vamos a seleccionar pues en concreto podemos seleccionar pues un laminado biaxial o un cuasi isotrópico. Vamos a seleccionar pues uno biaxial, donde dentro del tejido las fibras están orientadas a 0 y a 90 grados. Le damos a OK. En este caso pues no vamos a recuperar nada, estos materiales todavía es difícil el reciclarlos. La masa del componente la vamos a bajar hasta 0,2 por el hecho de que son materiales más ligeros, la longitud sigue siendo 0,2, el batch size sigue entre 1000 y 1.000.000, con 10 valores a analizar. En este caso el proceso primario no es
el hot shape rolling, sino que en este caso tenemos que poner lo que hemos dicho dentro de conformado de polímeros, de material compuesto, perdón, pues moldeo por transferencia de resina. Vamos a poner el simple, el resin process molding. Dejamos todos los parámetros siguientes exactamente igual, y como proceso secundario pues simplemente ahora ya es la base de datos de este año 2017 incorporan procesos de maquinado mediante equipos de control numérico, pues CNC, pues por ejemplo si queremos hacer algún agujero en lo que es la pieza, o eliminación de rebaba o control dimensional final de la pieza, vamos a incorporar este proceso CNC como valor, como etapa secundaria de fabricación, y dentro del material que se va a generar de residuo pues dejamos también un 10%. En este caso le decimos que ese desecho no se puede reciclar, y ponemos nombre a los materiales. En este caso pues tenemos que es una epoxi, que es una epoxi con fibra de carbono en forma de tejido. Como proceso primario hemos puesto RTM, Resin Transfer Molding, y como proceso secundario corte por CNC. Eso es. Ya hemos analizado 3 procesos de fabricación distintos y 3 tipos de materiales distintos. Vamos a ver un cuarto. Pues, por ejemplo, podemos intentar fabricar esa pieza mediante un polímero cargado con ciertas partículas que le aumenten la resistencia. En este caso vamos a seleccionar un polímero plástico, termoplástico, como veis aquí, y nos vamos a ir a seleccionar un polipropileno para fabricar esa plancha de material que queremos fabricar. Pues vamos a seleccionar un polipropileno, a ver si lo encontramos en la lista. Un polipropileno, aquí lo tenemos, y en este caso pues cargado con talco, con partículas de talco, pues en concreto pues con un 20%, un copolímero cargado con un 20% en peso de talco. Bueno, al igual que antes, pues esto no va a generar, no se va a poder recuperar parte del dinero vendiendo el desecho del proceso de fabricación. La masa la podemos dejar también como 0,2 kilos, la longitud es exactamente igual, todo esto, el parámetro del batch exactamente igual también. Lo vamos a fabricar ya no por RTM, esto lo tenemos que cambiar, y ahora vamos a buscar procesos de moldeo, en este caso por inyección, y en este caso estándar de termoplásticos. Ahí lo tenéis, inyección, proceso de inyección en molde para materiales termoplásticos. Seleccionamos ese proceso, todo lo demás lo dejamos como estaba, y en este caso pues no hay proceso. Estas piezas suelen salir ya prácticamente, son piezas finales, y no tenemos un proceso secundario de fabricación. Lo único que tenemos para terminar es que terminar poniendo el nombre del material. Pues podemos poner polipropileno con un 20% de talco, y como proceso primario pues le vamos a poner inyección, proceso de inyección. Bueno, una vez que ya hemos creado los 4 procesos de fabricación, pues le podemos dar a terminar, y aquí lo que tenemos que hacer ahora es intentar hacer una gráfica donde nos represente pues cada proceso de fabricación con cada material en función del número de piezas que se fabriquen, cuánto cuesta, cuál es el coste primario de cada una de las piezas fabricadas. Para eso lo primero que vamos a seleccionar en Select From, en Define Your Own Subset, aquí seleccionamos, pues en vez de todos los materiales, eliminamos, y solo veis que ha generado una carpeta con My Records, que son dentro de la herramienta, veis, ha generado una subcarpeta de sintetizador, Part Cost Estimator y los distintos materiales que hemos fabricado. Bueno, pues le damos a aplicar, seleccionamos sintetizador, le damos a aplicar, y ahí tenemos los materiales. Lo único que me está cargando también son los que yo he hecho previamente, en una prueba que yo he hecho. Voy a eliminar para no seleccionar todos, pues vamos a seleccionar la aleación de aluminio, el acero no, vamos a seleccionar el IC 1010,
Perfecto. Laminación en caliente y forja en caliente. Este aluminio laminado y forjado no, porque ya lo hemos seleccionado antes. Epoxi fibra de carbono es este otro que acabo de generar. Y el 20% de talco inyección. Bueno, pues en principio no sé muy bien cuál es el de ayer, el que he hecho antes, y cuál es el de ahora, pero bueno, lo dejamos así. Entonces ahora sí que tendríamos, si vamos a Browse, tendríamos pues 4, una aleación de aluminio, un acero, un epoxi con fibra de carbono y un polipropileno. Bueno, para que a la hora de hacer el gráfico no me salgan todos con el mismo color, pues ya sabéis que desde aquí pues podemos poner distintos colores. Pues a la aleación de aluminio le podemos poner el color rojo, al acero le podemos poner el color verde, a la epoxi le podemos dejar el color negro, que es el color que suelen tener, y al polipropileno con talco pues el color naranja de partida. Bueno, a partir de ahora, si volvemos a la herramienta Chart Select, podemos hacer una gráfica, y en este caso en la gráfica pues lo que tenemos que hacer es representar dentro de la categoría, pues tenemos que ir a la última, que es el Part Cost Estimator. Aquí tenemos en los atributos, pues en el eje de las IES vamos a representar el coste de la pieza, Part Cost, y en el eje de las IES, pues igual en Part Cost Estimator, dentro de la categoría, vamos a seleccionar pues el Batch Size, es el número de piezas fabricadas al año. Esto lo dejamos igual, damos a OK, y aquí tenemos los distintos puntos para cada uno de ellos. Si veis, pues en este caso este verde es el acero laminado en caliente y forjado, medio kilo pesa la pieza, y este punto en concreto es, pues como veis aquí, 1000 unidades fabricadas. Bueno, como veis que es un poco lío porque hay distintos puntos con distintos colores y tal, pues podemos hacer ciertas cosas. Con la línea de tendencia, pues podemos ir sacando, pues por ejemplo, para este material, fijaros, un material, este es el material compuesto, la fabricación del material compuesto, como ahí veis, ¿verdad? Pues podemos ponerle una cajita que sea epoxi con fibra de carbono y fabricado por RTN, así lo tenemos nombrado. La línea la podemos poner de color negro, Fijaros cómo prácticamente no varía el precio, independientemente del número de piezas que hagamos, porque lo que es caro en sí es el propio material. El material de partida es caro, y al ser tan caro, por mucho que optimicemos intentando fabricar muchas piezas al año, el coste de la materia prima, pues no conseguimos que la fabricación final sea más barata. Sin embargo, en el resto de procesos de fabricación que hemos visto en este ejemplo, pues sí que parece que hay una disminución en función del número de piezas fabricadas. Por ejemplo, en el caso del verde hemos dicho que es el acero laminado en caliente y forjado. Pues igual les vamos a sacar su línea de tendencia, vamos a ir pasando por los puntos verdes para ver mejor cómo va variando. Vemos cómo hay un momento en el cual a partir de un determinado número de piezas pues se estabiliza el precio, de fabricación de este producto por este proceso de fabricación. Igual le sacamos una cajita y decimos pues que este es el IC 1010 forjado laminado. Y tenemos identificado claramente el proceso. En la parte inferior, el rojo, pues es la aleación de aluminio. Bueno, pues exactamente igual que antes. Como la pieza cuesta un poquito, tiene menos masa, la cantidad de material que tenemos que emplear es un poquito inferior, pues es ligeramente inferior el coste del material, pero solo ligeramente. Ahí tenéis, van casi iguales las líneas de tendencia. Vamos a poner cada una de ellas en un color. Esta es la roja, y la de arriba, pues como los puntos son verdes, pues vamos a poner la línea en verde. Ok, y en este caso, pues la caja lo que tiene que decir es, pues esto es aleación de aluminio 2024 forjada
y laminado. ¿Vale? Bueno, pues así tenemos hecho el análisis y nos falta pues hacer lo mismo. Nos falta hacer lo mismo en este otro caso, que es en la inyección del polímero. Veis que es el proceso de fabricación desde el inicio. Desde el inicio es el proceso de fabricación más rentable. Esto a veces, al principio, un proceso de fabricación puede ser más caro y posteriormente, en un determinado momento, cruzarse y a partir de ahí ser el más barato. En este caso nos sale que es más barato desde el inicio. Si analizáramos a lo mejor en vez de 1000 piezas 100, pues veríamos que por aquí se cruzan los procesos de fabricación, pero desde luego a partir de 1000 piezas pues es más barato inyectar el material. El coste del proceso de fabricación partiendo de polímero es más barato que incluso forjando y laminando y forjando posteriormente. Bueno, entonces en este caso es polipropileno 20%, talco, inyección. Y de esta manera, bueno, en este caso podemos cambiarlo porque el orden es laminado forjado para hacerlo bien, terminar bien el ejercicio. Y en cualquier caso, pues siempre podemos abrir uno de estos valores. Por ejemplo, en este caso, si hacemos doble clic a ese punto, pues se nos abre, en principio, pues es una hoja que es como una hoja de especificaciones. En principio nos dicen cosas de lo que es el material y a continuación, aquí en amarillo, en notas, pues tenemos parámetros de lo que es ese proceso de fabricación con ese número de piezas fabricados. Ahí veis cuánto cuesta, por ejemplo, el coste de herramienta, tooling cost, por parte, por cada pieza que se fabrica. Dentro del proceso primario pues sería 0,01 euros, en este caso es la laminación. En el proceso secundario serían 0,34 euros por cada pieza. Eso es lo que se nos encarece por estar utilizando en este caso un molde de forja. Bueno, pues es un análisis económico de cuánto cuesta cada una de las etapas del proceso de fabricación, lo que es el coste del material, lógicamente, el tiempo de vida de la herramienta, etcétera. Pues una serie de parámetros que son bastante interesantes analizar. Bueno, pues hasta aquí un ejemplo práctico de cómo se pueden analizar distintos procesos de fabricación con distintos tipos de material para fabricar una misma pieza.